Buenas, buenas. ¿Te sientes perdido en el complejo mundo del derecho con tu proyecto musical? Mira este capítulo y aquí resolveremos muchas dudas. Bienvenidos a La Ley del Ruido. Y en el capítulo de hoy vamos a ver cuáles son los diferentes grupos de derechos y tipos de derechos que pueden incumbir en tu proyecto musical. Así que empecemos. En los estudios jurídicos se suelen agrupar los derechos en los llamados regímenes. Un régimen son agrupaciones de derechos que regulan o hablan de un mismo tema o materia, como puede ser el tema de las pensiones, la salud, etc. Muy seguramente conozcas algo o has escuchado hablar sobre el régimen de la propiedad intelectual. Sin embargo, hay diferentes tipos de regímenes que también incumben a las personas que estén atravesando este mundo. Así que hoy te voy a hablar de los regímenes legales que yo considero son los más importantes para un proyecto musical. Concretamente, estaremos hablando del régimen del derecho de la imagen, el régimen de la contratación privada, de la contratación pública y, por supuesto, el régimen de la propiedad intelectual. Ten en cuenta que me estaré refiriendo específicamente al ámbito legal colombiano, así que si nos estás viendo desde otra región, es posible que muchas cosas no apliquen, aunque otras sí pueden aplicar, en especial las que están relacionadas con la propiedad intelectual, pues muchas de esas normas se derivan de tratados internacionales que muchos países han suscrito. Empecemos entonces con el derecho de la imagen. Se puede definir el derecho a la imagen como la potestad que tiene cada persona para hacer uso de su propia imagen. Inesperado, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la imagen propia? Esta se ha entendido como la representación externa de una persona, la cual constituye parte fundamental de su identidad. En Colombia particularmente, las normas han relacionado más el derecho a la imagen con la expresión visual de una persona. Sin embargo, la voz también podría constituir parte de una imagen. Este derecho empieza a tomar gran relevancia para los artistas, en especial en el aspecto económico, cuando empiezan a participar en comerciales o publicidad. Las principales normas que regulan el régimen de la imagen son estas que te muestro aquí en pantalla. Pasemos ahora a hablar del régimen de la contratación privada. La industria musical está soportada principalmente en múltiples relaciones contractuales privadas. Hay muchos contratos que son específicos de esta industria, como pasa con el contrato de composición con encargo o el contrato de cesión de derechos de autor. No obstante, hay otros contratos que hacen parte del régimen general de la contratación privada, como pasa con el contrato de mandato, el cual suele estar presente entre la relación que hay entre los artistas y los managers o entre los compositores y las sociedades de gestión colectiva como SAICO. Aquí te muestro las normas que componen este régimen. A pesar de que muchos en esta industria consiguen dinero a través de negocios de naturaleza privada, hay muchos proyectos que consiguen financiación a través del sector público. El régimen de la contratación pública es de especial interés para aquellos que quieren participar en convocatorias públicas o participar en eventos organizados por el Estado. De pronto conozcas algunas convocatorias como las de COCREA o las de apoyos concertados, o conozcas algunos festivales públicos como Rock al Parque. En estos casos, el régimen de la contratación pública es el que está involucrado, dado que está en juego recursos del erario público. Ahora aparecerá en pantalla las normas que hacen parte de este régimen. Llegó la hora de hablar entonces de la propiedad intelectual, el régimen que seguro será más conocido para muchos de ustedes. Se conoce como propiedad intelectual a la protección legal que reciben las creaciones del ingenio y el talento humano en el ámbito artístico, literario, científico o industrial. Esta categoría de derechos se constituye como un género compuesto por dos regímenes diferentes, el régimen de la propiedad industrial y el régimen de los derechos de autor. La propiedad industrial es el conjunto de derechos que protegen las creaciones del ingenio humano en el ámbito de la industria. Este tipo de creaciones se pueden clasificar en creaciones técnicas y estéticas. En las técnicas podemos encontrar los patentes o los trazados de circuitos integrados. En las estéticas, por otro lado, podemos encontrar lo que son los diseños industriales o las marcas o signos distintivos. Y son justamente las marcas y los signos distintivos los que más se relacionan con los proyectos musicales. Los signos distintivos son representaciones que se refieren a otra cosa, como puede ser una empresa o una figura pública, y que sirven para distinguirlos frente al público. Las marcas son un tipo de signos distintivos que ayudan a distinguir un determinado producto, servicio o empresa en un mercado específico. Estas marcas pueden ser visuales o figurativas, textuales o denominativas, e incluso sonoras.
Si hacemos un paralelo a este tema marcario, pero en el mundo de la música, podríamos considerar que los nombres y los logos de determinado proyecto musical funcionan como marcas, pues estos son el principal elemento con el que el público distingue un determinado proyecto frente al resto. Sin embargo, ten en cuenta que para un proyecto musical no es necesario registrar su nombre como marca o el nombre de un disco que hayan sacado para poder comerciarlo en el mercado. Los nombres y los logos que tengan determinado proyecto musical solo van a estar considerados jurídicamente como marcas cuando hayan sido registrados debidamente en la oficina de registro, que en el caso colombiano se hace en la Superintendencia de Industria y Comercio, también llamada SIC. Este tipo de proceso se vuelve necesario cuando un proyecto musical empieza a comerciar diferente tipo de mercancías o merchandising, como pueden ser camisetas, gorras, cuadernos, etc. Tomemos por ejemplo el caso de los cuadernos de J Balvin. Para poder tener pleno derecho sobre la explotación de estos productos que llevan los signos distintivos de J Balvin, José tuvo que registrar el nombre J Balvin como una marca denominativa o textual y el logo como una marca figurativa o visual. Incluso el eslogan de El negocio socio también ha sido registrado en esta oficina como parte de un signo distintivo ligado a J Balvin. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta frase en cuadernos o cualquier otro producto que también sea comerciado por J Balvin. Una vez más, te aparecerá aquí en pantalla las normas que constituyen este régimen. Ahora, después de haber tocado un montón de regímenes que de pronto no conocías, pasemos al que es de mayor interés para los músicos, pues está presente desde el momento en el que surge la idea para la creación de una canción hasta el momento que llega a su oyente final. Me refiero, por supuesto, a los derechos de autor y a los derechos conexos. El derecho de autor es un conjunto de normas legales que protegen a los creadores de obras originales en el ámbito principalmente artístico y literario. Sin embargo, también se han protegido otro tipo de creaciones, como lo son los mapas, los programas de informáticos o las bases de datos. Pero ese tipo de creaciones las vamos a tomar en otro video. Por ahora concentrémonos en las obras musicales. Aunque para uno, en primera instancia, el concepto de obra musical puede parecer muy sencillo, ligado a una canción, para el derecho, este concepto tiene un contenido muy específico. Como comenté, este régimen solo protege las creaciones originales y considera que los 4 componentes de una canción, que son el ritmo, la armonía, la melodía y la parte lírica, solo son originales la melodía y la letra. Por otro lado, el derecho de autor solo protege a los creadores, que en el caso de la música son los compositores entonces de la melodía y de la letra. Por lo que, siendo estrictos con la ley en, por ejemplo, una banda de rock, todos los otros miembros que no hayan participado en la creación de estos 2 elementos no tendrán derechos de autor sobre las canciones. ¿Quiere decir esto que los demás miembros de una banda o los cantantes o músicos intérpretes no tienen derechos sobre las canciones? Pues sí, sí los tienen, pero no son derechos de autor, son derechos conexos. Resulta que hacia 1961, mediante la Convención de Roma, la industria musical logró imponer a nivel internacional una reglamentación para proteger a músicos intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o sellos discográficos y a las emisoras de radio o organizaciones de radiodifusión. Estos derechos se denominan derechos conexos, pues solo existen en virtud de la existencia de un derecho de autor y una canción preexistente. En estricto sentido, estos no se pueden considerar derechos de autor, porque no se están protegiendo creaciones originales, sino los diferentes aportes que hacen diferentes actores en la industria de la música. No obstante, en la práctica, los derechos conexos se tratan como un subgrupo del régimen de los derechos de autor, en especial porque los derechos en concreto que componen estos 2 regímenes son prácticamente los mismos. Cada tipo de derecho en particular de estos 2 regímenes se puede agrupar en otras 2 clasificaciones de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales son los que protegen la relación personal entre el autor o intérprete con su composición o interpretación. Con relación personal se hace referencia sobre todo al crédito y reconocimiento que se le da a un autor y tiene una especial conexión con el derecho a la honra y a la dignidad humana. Los derechos morales reconocidos en Colombia son estos que te muestro en pantalla. Por otro lado, los derechos patrimoniales protegen la explotación económica de obras originales, interpretaciones, producciones fonográficas o emisiones radiales. Los derechos patrimoniales reconocidos en Colombia son estos. Y aprovecho para mostrarte la mayoría de las normas que componen el régimen de los derechos de autor y los derechos conexos. Como verás, hay mucho que aprender, así que en próximas entregas te estaré profundizando cada uno de estos temas. Déjame en la caja de comentarios cuál es el tema que más te interesa, yo lo voy a tener muy en cuenta para las próximas entregas. Síguenos en todas las redes para empezar a ser parte de la revolución de la industria de la música.